de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, me gustaría darles las gracias por su asistencia a esta conferencia que abre el ciclo de ponencias que se desarrollará en este Palacio de Congresos Europa hasta el jueves 10 de abril. Es una satisfacción poder compartir con todos vosotros y vosotras esta sexta edición de las Jornadas en el Foco. Una cita organizada por el Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo. Desde nuestro servicio trabajamos para sensibilizar a la ciudadanía vitoriana sobre los derechos humanos en su dimensión internacional y lograr una sociedad más solidaria. En el Foco es una oportunidad para profundizar en esta labor de concienciación y sensibilización. Se convierte en una gran ventana abierta al mundo en esta edición bajo el título Negocio en tiempos de guerra, cómo construir ciudadanía por la paz. Un tema de rabiosa actualidad. Se pondrá el foco en los intereses económicos de los conflictos bélicos y cómo desde la ciudadanía podemos promover la cultura de la paz. Nos lo va a explicar Tika Font en breve. Antes de entrar en harina y centrarnos en la invitada de hoy, quería aprovechar para lanzar una invitación a visitar la exposición inaugurada esta mañana en la Plaza de la Virgen Blanca, titulada Siria y Sudán, guerras olvidadas, que se podrá visitar hasta el 28 de abril y el tiempo acompaña. También me gustaría aprovechar para informaros de una novedad de esta edición en la que hemos contado con la colaboración del Servicio de Participación Ciudadana, más en concreto con la Escuela Abierta de la Ciudadanía para una de las charlas, como podéis ver en el programa, que será el próximo 10 de abril. Presentamos a continuación la primera de las conferencias enmarcadas en el programa En el Foco, en esta edición 2025, y para ello contamos con Tika Font. Arratsaldeon, buena tarde. Tika, bienvenida a Vitoria-Gasteiz. La conferencia lleva como título Preparándonos para la guerra, nuevas armas. Creo que por todos y todas es conocido que estamos asistiendo a un nuevo ciclo de confrontación por la hegemonía mundial, confrontación que se lleva a cabo en las esferas económica, tecnológica y militar. Los gobiernos tienden a incrementar el gasto militar e invierten en armas dotadas de nuevas tecnologías. Hoy contamos con Tika Font, que creo que nos va a abrir una ventana a la esperanza. Ella es presidenta y fundadora del Centre de l'AS, del Centre d'Estudis per la Pau. Ha sido profesora en educación no formal, tutora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y técnica en medio ambiente en la Diputación de Barcelona. Experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. Ella, como decía, nos va a ofrecer seguramente una amplia visión sobre la temática desde su experiencia y conocimiento y nos va a hacer reflexionar, y por ello pues, no me quiero alargar mucho más porque hemos venido a escucharle a ella y hoy ella es la protagonista, así que sin más dilación te cedo la palabra, Tika. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eskerrik asko a todos y gracias por la invitación, por estar aquí. Ya entrando un poco en el tema, y quiero recogerlo muy desde la actualidad de estos días, por tanto no voy a retroceder en exceso. Simplemente unas pinceladas como para que nos situemos en el contexto. Se dice que estamos abriendo una nueva era en distintos aspectos. Por una parte, diríamos, cuando la Guerra Fría acabó, era una época bipolar, Estados Unidos y Federación Rusa. Eso se acabó, entramos en un periodo de casi 35 años, que era una época unipolar. En el mundo, a Estados Unidos no tenía contestación el sistema, diríamos, general en el mundo, y diríamos que Estados Unidos era una potencia única. Por tanto, es un periodo unipolar dominada por Estados Unidos. Y ahora llegamos, diríamos que ese cuestionamiento a la hegemonía mundial de Estados Unidos hace bastantes años que ya ha empezado, pero ya es un hecho que Estados Unidos tiene un competidor por el lugar hegemónico en el mundo. Ese competidor es China, y la competición la llevan en tres esferas. Por una parte, la económica, en ver cuál de los dos será el país que tiene mayor peso su economía en la economía mundial. Estados Unidos sigue siendo la primera, pero China le va siguiendo ya de cerca, se va acercando a esa posición. La segunda
competición entre las dos potencias se va a dar en términos tecnológicos. Y aquí hay, diríamos, un mantra que diría: aquel que domine la tecnología tendrá el poder económico y político en el mundo. Entonces, esa competición por quién tiene el control tecnológico en el mundo, lo veis, por ejemplo, en cuestiones como las redes sociales. Las que más conocemos son americanas, la china es TikTok. ¿Dónde se centra el tema de competencia? En que Estados Unidos dice: para que se pueda usar en Occidente lo tengo que comprar yo. Esas son competitividades, y fijaros que Amazon, Google, empresas norteamericanas. Cambio, pues China hace Temo, Alibay, pero ¿alguna europea o rusa? No. La competitividad se está dando entre estas dos potencias y se lanzan acusaciones mutuas de control de la población a través de estas redes sociales. Pero la tecnología, que también es esta que os he narrado, es de carácter social. El tercer punto de enfrentamiento o de competitividad entre ellas es cómo entra toda esta tecnología al mundo militar, que es la tercera esfera de competición por la hegemonía del mundo. Y todas ellas están viendo cómo estas tecnologías, hay nuevos prototipos para uso de carácter militar. Solo pongo un ejemplo porque no es donde hoy quiero entrar, pero un ejemplo de estos lo tenemos con Israel, que ha generado el uso de la inteligencia artificial, ha generado un algoritmo que se basa en grandes bases de datos donde tiene a toda la población palestina, con infinidad, millones de datos de todos ellos, y lo que hace el software, este algoritmo, es cada día sacan un papel que 100 personas que viven en Gaza pueden ser de Hamas o pueden ser de la yihad. Y entonces los militares, ¿qué hacen? Actuar y matar a esas personas que el sistema dice que pueden ser de Gaza o de Cisjordania, palestinos. Fijaros que esto es el uso de la inteligencia artificial para caracterizar a personas e identificar que esta persona tiene el perfil de ser persona de Hamas o de la yihad. Y entonces el militar, ¿qué hace? Pues se coge la lista, actúo y lanzo un misil sobre donde me dice este sistema que ahí vive o está en este momento una persona de este tipo. Esto es cuando llamamos introducir las nuevas tecnologías en el ámbito de carácter militar, que van mucho más allá de este ejemplo, que hay muchas más, pero vamos por poner que esto también es un elemento que entra en el sistema militar. Pero no me extiendo más ahí, solamente tenerlo presente. Y la otra cuestión a tener presente: todos los diseños de armamento nuevo que llevan acompañados estas tecnologías, todas requieren de ¿qué? Satélites. Sin los satélites estas armas no tienen ojos, no saben dónde están, porque como no están, diríamos, o bien son ordenadores, o bien si es un dron no hay una persona encima del dron, sin la conexión permanente vía satélite y geolocalizados con GPS, ni saben dónde están ni saben dónde tienen que ir. Por eso veréis que ahora se hace tanta mención a la necesidad de satélites, de militarizar el espacio, etcétera, etcétera, porque los satélites y las comunicaciones son clave en el uso militar en el momento que se incorporan todas estas tecnologías. Pero ya entrando a la otra cuestión, y no os despistéis de lo que os decía, la competitividad mundial se lleva en la esfera económica, en la esfera tecnológica y en la esfera militar. Son las tres que diríamos. Y yo supongo que estáis estos días todos escuchando del plan Rearme que nos ha estado planteando la Comisión Europea. Y de ahí quería comentaros. A ver, de alguna manera el plan Rearme, yo creo que la palabra es muy clara, Rearme, que quiere decir comprar armas.
¿vale? No necesita explicaciones, pero de alguna manera es cómo se nos justifica este plan ReArme. Pues fijaros que se nos está diciendo que Rusia es una amenaza, y se utiliza la palabra amenaza. Rusia es una amenaza para Europa, y decir que es una amenaza significa decir que Rusia nos está amenazando y que por tanto Rusia es el enemigo que tenemos. Se nos dice que Rusia quiere invadir algún país de la Unión Europea, algunos de los que está cercano, que hace frontera con Rusia. Entonces, estas son la justificación que se nos da. Fijaros que también la última propuesta, entraré en el plan ReArme, pero la última propuesta que se nos ha hecho es la del kit de emergencias que todos tenemos que tener, porque si entramos en una guerra, ¿qué es lo que tenéis que tener en casa? No me extenderé en ese kit porque la verdad es una tontería. Aquí necesitamos tener órdenes e instrucciones de qué hacer en caso de inundación, que es lo más probable, ¿vale? Esa sí que es una necesidad. O qué hacer ante olas, por ejemplo, en verano, que puedan haber de olas de calor. ¿Qué hacer en estas situaciones que son más probables que no ese kit de tener en casa alimentos, agua y pilas? Y alguno dirá, ¿pilas? ¿Las usáis ya en casa, las pilas? Si ya todo va a baterías. Bueno, es igual, aparte de la tontería, yo creo que simplemente con las dos discursos que se nos están ofreciendo, la función principal de estos discursos es generar miedo, es generar un estado de opinión diciendo las cosas están muy mal, aquí en un momento u otro Rusia nos puede invadir, nos tenemos que preparar para la guerra. Y después haré mención a ello, pero nos dicen, tenemos que ser capaces de disuadir a Rusia para que no nos pueda invadir. Y entonces, ante ese escenario, ¿qué es lo que nos propone? Pues en este caso es la Comisión la que ha hecho una propuesta, y la propuesta que nos ha hecho es un acuerdo de los 27. No es que la Comisión lo ha decidido, es lo que la Comisión nos está diciendo es el acuerdo al que han llegado los 27 países, es que todos van a subir su gasto en defensa hasta el 3,5 del PIB. Este es el acuerdo. En 2014 ya hubo el acuerdo, a petición de Estados Unidos, de subir el gasto de defensa en Europa hasta el 2% del PIB. Ahora se considera que como el 2% ya prácticamente está, eso es poco y hay que subir al 3,5%. Entonces, para que aceptemos esa subida, pues hay que generar un alarmismo o una alarma social a que nos podemos enfrentar a una guerra con Rusia. Entonces, para subir al 3,5% del PIB, pues es muy fácil. Tú coges el PIB de cada país, calculas el 3,5, qué cantidad de dinero es, sumas a los 27 países y te sale la cifra que nos ha dado la Comisión Europea, ¿vale? La Comisión nos ha dicho, hay que incrementar en 4 años el gasto de defensa de los 27 en 800.000 millones de dólares, ¿vale? De esos 800.000, 650.000 es el resultado de sumar el 3,5% del PIB. Y los otros 150.000 es dinero que la Comisión Europea ha dicho, a ver, ¿qué no se ha gastado en otros departamentos de la Unión Europea? Tú que no has gastado, me lo quedo. Tú que no has gastado, me lo quedo. Lo une, con eso ha creado un paquete de 150.000 millones y dice, eso a cargo de mi presupuesto, puedo ofrecerlo en forma de crédito, no es regalo, en forma de crédito a los estados, ¿vale? Y los otros 650.000, ¿qué les ha dicho? Eso lo tenéis que pagar cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque no ha habido acuerdo de cómo lo pagamos. Si no hay acuerdo, cada uno lo va a tener que pagar a su manera. Hubo propuestas de decir, vamos a pagarlo con fondos de la Unión Europea.
Vamos a hacer que el Banco Europeo emita bonos o eurobonos y entonces es la Unión Europea la que se endeuda en nombre de todos y por tanto es una deuda compartida entre los 27. No ha habido acuerdo, porque hay países que no quieren compartir deuda. Entonces, pues si no hay acuerdo, lo vais a hacer, cada uno lo tiene que hacer y cada uno va a aplicar unos mecanismos para ello. Entonces, vamos a ver qué mecanismos se han hablado de cómo hacerlo. Pues mirar, simplemente van a haber dos mecanismos. Uno, generar deuda. Cada Estado va a tener que generar deuda. Y eso, por ejemplo, habéis oído que son bonos o las letras del Tesoro, ¿vale? Que es una forma de emitir deuda. El Estado emite una deuda y ciudadanos o bancos o hasta alguien de Sudáfrica puede comprar ese bono y es prestar dinero al Estado. Y el Estado cada año te paga los intereses de ese dinero que con el que te has endeudado, con el que él se ha endeudado, ¿vale? Ese es un mecanismo. Tener presente que España ya tiene una deuda del 102% del PIB, ¿eh? Ya es una deuda muy elevada. Bueno, pues ahora va a tenerse que endeudar y por mucho. Este mucho, diríamos en España, ¿de qué cifras estaríamos hablando de las que tiene que asumir el gobierno español como deuda? Pues estoy ahora, cojo los datos de 2023. 2023 el Ministerio de Defensa tenía un presupuesto de 14.455 millones de euros. Pero España declaró a la OTAN que realmente gastó en defensa 19.723 millones de euros. Nosotros, con nuestros cálculos que hacemos en el DELAS, decimos que el Gobierno de España está gastando en defensa 28.630 millones de euros, porque contabilizamos gastos que el Gobierno español no los incorpora como gasto, ¿eh? Como gasto de defensa quiere decir todo aquello que gastas en defensa, aunque no esté inscrito en el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, las pensiones se pagan desde la Seguridad Social, no se pagan desde el presupuesto de defensa, ¿eh? Las pensiones de guerra tampoco. Cuando España compra armas, el gobierno español, los contratos se hacen desde industria y el gasto queda imputado a industria. Cuando estas armas se entregan a defensa, le pasan el gasto, pero mientras es el Ministerio de Industria el que ha hecho ese gasto. Pues esto no lo suman como gasto de defensa. O, por ejemplo, decimos, y eso ya lo decimos en el DELAS, no lo dice el gobierno, pero sería, la Guardia Civil es un cuerpo militarizado. Te dicen, tiene también funciones policiales, es verdad, pero fronteras, tráfico, todo eso son competencias de la Guardia Civil que sí que corresponden, como diríamos, de defensa, que es el control de fronteras. Pero dices, bueno, puedes discutir si sí o si no, pero Francia con la gendarmería lo incluye como gasto de defensa, e Italia los carabinieri también, bueno, pues España que introduzca también a la Guardia Civil. Si lo hiciera, ya estamos en el 2%. ¿Vale? Fijaros que es una cuestión de sumar, ¿cómo sumamos lo que ya gastamos? Pero bueno, eso fue 2023. Si usamos el PIB de 2023, ¿cuánto correspondería a España gastar el 3,5 del PIB? Pues de esos 14.000 tendría que gastar 57.760 millones. Fijaros que pasar de 14 a 57 es multiplicar por mucho, ¿vale? Pero es el compromiso que ahora hay en Europa, es de subir al 3,5%. Pero esta semana, en la reunión que estaba el secretario general de Exteriores de Estados Unidos, sigue recordando que Trump dice 3,5, no, 5, que eso todavía es poco, que tenemos que llegar al 5. Llegar al 5 son 80.000 millones lo que habría que dedicar a defensa. Fijaros que eso quiere decir que pasar de 14.000 a 80.000. Es mucho. Y ahora es donde yo creo que necesitamos hacernos varias preguntas.
Preguntas de qué tipo. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Podemos gastarnos todo ese dinero? Otra cuestión sería, ¿podemos gastarlo de otra manera? O una tercera que podría ser, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer, pero en las encuestas a la opinión pública solo figura una pregunta. ¿Le parece a usted bien que gastemos dinero armándonos? Y después de todo lo que te dicen en televisión de que Rusia nos va a atacar, de que tienes que tener en casa un kit de guerra, la opinión pública que dice, sí, sí, me parece bien que se gaste. Pero alguna vez os han dicho, bueno, ¿y qué va a perder usted gastándose eso? Porque de alguna parte va a salir ese dinero. ¿Qué vamos a perder con todo ese gasto? Entonces yo creo que ahí vamos a hacer algunas cuestiones. Ya os he dicho que una forma de gastarla va a ser emitiendo deuda, pero seamos conscientes que la deuda, una, quedará y hay que pagarla, y dos, se paga cada año intereses de la deuda. Y por tanto eso es dinero que vamos a dedicar a un gasto que no va a ir a otra parte. Pero vamos un poco paso a paso. ¿Es suficiente con que se endeude? No. Que no queda otra solución a los gobiernos que hacer ¿qué? Pues reestructurar el presupuesto. Si los ingresos siguen siendo los mismos y los ingresos no se incrementan para que vayan a defensa, es decir, si los gobiernos no hacen una subida muy fuerte de impuestos para pagar esto, pues se va a tener que reducir el presupuesto de otras partes. ¿De dónde se va a reducir? En este caso, el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, lo ha dicho muy claro. En sus declaraciones que de manera regular hace después de los encuentros que hacen de la OTAN, dice, Europa es el continente del mundo que más gasta en el estado del bienestar, que más gasta en prestaciones sociales. Y por tanto, los ciudadanos tienen que aceptar que hay que reducir gasto social. Tienen que aceptar que hay que reducir pensiones, que hay que reducir la sanidad y que hay que reducir prestaciones sociales. Eso es el discurso que nos da el señor Rutte. Por tanto, es de dónde va a salir deuda y reducción de gasto social para desviar dinero hacia la compra de armas. Y esto ya empezamos a ver algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo, el primer ministro inglés ya ha dicho que para el presupuesto de 2025 va a reducir el gasto público, el presupuesto general, en 5.700 millones. Y que ese dinero que va a reducirlo, que lo va a dedicar a armamentos, dice, ¿de dónde voy a reducir? Y ha sido muy explícito. Ha dicho que lo va a reducir en asistencia a discapacitados, en salud, en ayudas a familias dependientes y que va a despedir a 10.000 trabajadores públicos. Y además va a reducir en un 50% la ayuda al desarrollo. Esta reducción de la ayuda al desarrollo para 2025 ya la han enunciado Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Holanda y Bélgica. Por tanto, ya se empiezan a ver cómo van a aplicarse las reducciones presupuestarias a efectos. Y yo creo que todos somos conscientes de que disminuir pensiones, disminuir prestaciones sociales y disminuir en sanidad quiere decir que aumentará la pobreza, quiere decir que aumentará la desigualdad social y que dentro de unos cuantos años veremos que la esperanza de vida baja, porque habrá pues, menos capacidades de tratamientos más modernos o que no habrá suficiente renovación para diagnósticos o para ciertos tratamientos, etc. Fijaros, si queréis, alguno que entre en Google y que compare la esperanza de vida entre un europeo, bueno, un español y un norteamericano, y veréis que allá es más baja la esperanza de vida. Bueno, pues nos están diciendo que hay que coger sacrificios, que si nos morimos antes, pues
pues se asume, porque las armas son necesarias. Yo creo que también tenemos otro indicador, y fijaros que solo digo que os comparéis con Estados Unidos, no con el mundo, con Estados Unidos. Si aumentamos la pobreza, bajamos la esperanza de vida y si aumentan las desigualdades sociales, seguro, y poner la mano en el fuego, que dentro de unos años veremos que los índices de criminalidad suben, que los índices de delincuencia suben. Entonces, la otra cuestión que va pareja es que los tanques, los aviones, los misiles, los drones nos van a proporcionar seguridad. Bueno, eso se diseña para que no te toquen las fronteras, pero no son o no sirven para prevenir de la delincuencia y la criminalidad. Para prevenir delincuencia y criminalidad sirve el estado de bienestar. Y eso se ha probado en Europa. ¿Por qué el índice de delincuencia de Europa es el más bajo del mundo? Porque tenemos un estado de bienestar. Si eso se lima, pues vamos a tener otros problemas. Por tanto, hay que asumir que ese gasto de defensa va a afectar en partes a la vida. Otras cuestiones que nos han ofrecido desde la Comisión Europea. Y es, cada Estado tenéis unas ayudas europeas, os acordáis los fondos New Generation, ¿vale? Pues la Unión Europea, ¿qué ha dicho? A ver, como vais a gastar mucho en defensa y necesitáis cash, necesitáis dinero, podéis hacer una cosa. Todos aquellos fondos New Generation, que todavía quedan años, no nos quedaban hasta 3 años más, que no os tenía concedidos, todo aquello que no esté ya comprometido, mira, lo paráis, no hace falta que destinéis más recursos. Ese dinero lo desviáis hacia defensa. Después tenemos los fondos de cohesión territorial, que es una manera de equilibrar Europa, pero también esos fondos cuando llegan a España tienen una finalidad, que es que las comunidades más pobres pues no sean tan pobres, reequilibrar territorialmente en un país o dentro de la Unión Europea. Han dicho, esos fondos ya no hace falta que los dediquéis a reequilibrar los territorios, ya los podéis dedicar a gasto de defensa, ¿vale? Y además, otra cosa, ¿cómo estamos diciendo, fijaros, que pasar de 14.000 como mínimo a 60.000 es mucho, ¿vale? Como es tanto lo que os vais a endeudar, y en Europa hay el techo que se llama techo de deuda. El techo de deuda significa que en el presupuesto el gobierno no puede endeudarse anualmente más allá de un cierto porcentaje. Y si te pasas, la Comisión Europea te sanciona, porque te has pasado con la deuda, ¿vale? Y han dicho, a ver, no te puedo sancionar y al mismo tiempo decirte que te gasta en defensa. ¿Cómo se arregla eso? Creatividad contable. Lo que te gastes en defensa y en deuda, no lo pongas y no lo sumes para el techo de deuda. Yo te voy a controlar el techo de deuda de todo menos de defensa. Ahí gástate lo que quieras. Y el techo de deuda se queda aplicado para la resta de presupuesto. Fácil, ¿no? Siempre se cuadramos bien los números. Pues esto. Nos damos carta blanca al gasto y no te voy a penalizar porque ese gasto ni esa deuda sea un lastre a posteriori. Y aquí yo creo que ya entraríamos en otra serie de cuestiones y yo quería hacer ahora un pequeño énfasis en el cómo gastar. Fijaros que hasta ahora es vamos a gastar y cómo lo vamos a gastar. Fijaros que en algún momento os he dicho yo si está bien o no está bien gastar, no lo he dicho. De alguna manera, fijaros que lo que yo estoy haciendo es haciendo una crítica al planteamiento realista de aquellos que dicen que hay que gastar. Les estoy criticando a los que defienden el gasto. En ningún momento he dicho que no, he dicho, cuidado, que si hacemos lo que me estás diciendo, mira lo que va a pasar, ¿vale? Siendo otra vez en la posición realista, podemos hacer la crítica al cómo se va a gastar, no en el cuánto ni cómo lo vamos a pagar, sino cómo se va a gastar.
¿Hay algún acuerdo entre los 27 de eso cómo se va a gastar? No. ¿Eso qué significa? Que cada Estado va a decidir cómo lo gasta y en qué lo gasta. ¿Va? ¿Me seguís, no? Porque la cuestión es que ya escucharéis muchas veces que el discurso es hay que gastar mejor. Y uno dice, bueno, ¿y que me puedo explicar eso del mejor en qué consiste? Porque solo me añaden el adjetivo, pero no explican el mejor a qué se refiere, ¿vale? En el mejor, que no entran para nada en ello, significaría que cada uno no compre a la suya, sino que hubiera una cierta coordinación en el gasto. Pues no la hay. Y el no la hay quiere decir que cada Estado va a gastar en lo que él considere. Y yo con eso quiero volver a haceros reflexionar, igual os pongo un ejemplo, yo creo que gráfico, ¿eh? Rusia, nos dicen que nos tenemos que armar porque Rusia puede que nos quiera atacar, ¿vale? Bien, Rusia es un solo ejército, bien, nosotros nos preparamos ¿con cuánto? Con 27. Y cada uno de los 27 tiene que estar preparado para llevarle la guerra como si fuera solo a Rusia. ¿Tiene eso sentido? A ver, gastar mejor no sería que compartiéramos el material militar. Tanta falta hace, y solo pongo un ejemplo, que antes os decía, se ha puesto muy de manifiesto que en las guerras actuales los satélites son muy necesarios, ¿eh? Oiga, ¿y no los podríamos tener y compartirlos? En vez de tener que cada Estado ponga los suyos, porque España solo tenía uno, ahora ya está en fase de ampliarlo, pues que uno solo me da cobertura de guerra de 8 horas. ¿Vale? Entonces tengo que tener mínimo 3 para cubrir los 360 grados y tener las 24 horas del día. Pero ¿hace falta que los 27 lo hagan? ¿Podría la Unión Europea, la Comisión, pagarlos? Y luego cada uno tiene, mira, tú tienes tantos gigas y repartimos los gigas del satélite entre todos. Eso sería gastar mejor, ¿no? Pues no, tampoco hay acuerdo. Quiere decir compartir algunas cosas en términos militares. Eso quiere decir que cuando no hay acuerdo nos preparamos con 27. Eso es ineficiente. Y además, el día que fuéramos a una guerra juntos, pues nos va a pasar como lo hemos visto con Ucrania, que cada uno lleva su tanque distinto, su avión distinto. Y eso requiere ¿qué? Munición distinta, logística distinta, piezas de repuesto distintas. Pues para ir a la guerra tendremos que decidir, mira, tú vas del kilómetro 5 al 20, yo voy del 20 a tal, porque cada uno va a llevar con lo suyo y no podemos ni siquiera compartir el material. ¿Eso es gastar mejor? ¿Pero qué nos dicen? Es que ningún gobierno está dispuesto a ceder las decisiones militares más allá. Pues bueno, miren, aquí también nos tendremos que revisar todos si solo queremos una Unión Europea económica o también queremos una Unión Europea política y por tanto militar. Porque con un solo ejército ya no sobra y es mucho más barato que 27. Fijaros que sigo siendo en el realismo, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero es mucho más barato uno que no tener 27 equipados con todo lo último. Podríamos también mejorar en ese terreno, ¿eh? Como no hay acuerdo, pues vamos a lo mismo, ¿eh? Y entonces ya entro en otra clase de cuestionamiento que ya no es de carácter pragmático, sino más de carácter de pensamiento y de pensamiento de fondo. Fijaros que desde la propia von der Leyen, y lo han repetido todos los primeros ministros, hasta Álvarez lo ha dicho, ¿eh? El presidente del gobierno español es más útil, Álvarez ha repetido más las frases más estándares. Fijaros que la ministra von der Leyen nos ha dicho, tenemos que prepararnos para las guerras con nuevas armas y más armas. O von der Leyen nos ha repetido con insistencia que si queremos la paz nos tenemos que armar. O la otra frase clásica, ante Putin solo cabe una solución que es la disuasión. Fijaros que estas son
palabras que yo creo que las habéis escuchado porque son las que nos han ido repitiendo. Antes de entrar en esos conceptos, pongo también 2 o 3 cifras. Si uno mira el gasto militar de Rusia en 2024, y ya estaba en la guerra y por tanto ya era más alto de lo que es normal, Rusia en 2024 a defensa ha gastado 109.000 millones de dólares. Los 27 de la Unión Europea hemos gastado en el 24 341.596 millones de dólares. Y si a los 27 les sumo Reino Unido o Noruega, que para estos casos vamos juntos, hemos gastado 453.421 millones de dólares. Hemos gastado ya 4 veces más nosotros que Rusia. ¿Quién amenaza a quién? ¿Quién está gastando a quién? Y cuando me dicen gastar mejor, ¿qué quiere decir? Porque ya no acabamos de ver si encima a estos 453.000 le tengo que sumar los 800.000 que me han dicho. Fijaros que pasamos del 1 billón y pico de euros que habrá que gastar en defensa. Las cantidades son muy fuertes. Pero la cuestión de ¿realmente son las armas las que van a producir la paz? ¿La paz se consigue con armas? Yo creo que aquí lo tenéis claro, que no hace falta que se incida, porque las armas todo lo que sirven es para silenciar, para generar miedos, para generar retraimientos y silencios. Pero las armas pocas veces conceden libertad, conceden derechos, y si no, con otra cuestión. Unas paces conseguidas a base de violencias solo se mantienen y se sustentan con violencias. Por tanto, yo creo que aquí podemos empezar a discutir si es la mejor estrategia o no, la de más armas para conseguir paz. Y la cuestión también es que se nos dice que la estrategia que vamos a seguir en Europa es la disuasión. La disuasión es un juego de carácter psicológico. Es algo similar al póker, pero en términos militares, y la disuasión consiste en que, por una parte, retórica verbal y por otra, armarse. Son retórica de expresión, pero la otra es, a partir del arma, le estás dando al otro un aviso. Tengo 4 misiles de este tipo. Es una manera de amenazar al otro, es exponiéndole qué clase de armamento tienes o el que estás construyendo. La disuasión supone que es un juego de amenaza, coerción, retórica de expresar que fuerza, poder, capacidad de destrucción permanentemente o verbal o en hechos a través de las armas, le estás diciendo al otro: ni se te ocurra invadirme, ni se te ocurra hacer eso, porque como tú hagas eso, fíjate yo qué voy a hacer. ¿Cómo te estás amenazando de esa manera? Eso en el póker, ¿cómo haces? Pues cómo te muestras con el cuerpo. Tú miras tus cartas y no. Haces una expresión física o subo la apuesta. ¿Y qué intentas hacer? Amedrentar al otro. Pues esto es el juego de la disuasión, consiste en esa retórica, pero también en armarse. La disuasión, si os acordáis, en la época de la Guerra Fría, ¿qué comportó? Una carrera de armamentos, porque la disuasión es: yo tengo un misil con capacidad de llegar a 1000 kilómetros, dentro de unos meses, pues yo he hecho otro que llega a los 5000 kilómetros, pues yo ahora hago otro que es hipersónico, pues yo ahora hago otro que tendrá. Eso es la disuasión, es estar permanentemente en una escalada de desarrollar armas más potentes y de que tu amenaza cada vez sea más alta, más grande, más fuerte. Eso es lo que representa la disuasión. Yo creo que es conveniente que recordemos otra cosa. ¿Cómo acabó la Guerra Fría? Rusia la perdió. Y la perdió, ¿por qué? Porque su sistema económico se hundió. Y se hundió porque la carrera de armamentos
todo el dinero que invirtió en esa carrera disuasiva de armamentos llevó a que no destinas los recursos económicos a la industria de bienes y servicios, y es tal la carga que se va hacia la industria militar que la economía colapsó. La guerra acabó así, por colapso de la economía rusa. Y la cuestión es, vigilemos. Yo no creo que Europa esté pensando que vamos a colapsar, no, pero digan, oiga, ¿podemos hacer las cosas de otra manera? En vez de disuasión, podríamos utilizar otras estrategias, por ejemplo, la de la distensión, en vez de disuasión, distensión. Podemos hacer otras estrategias, y ahí os diría, por ejemplo, Rusia es un vecino. La disuasión es situaros en vuestra escalera de vecinos, o vecinos si sois de casas. La mejor estrategia que tú puedes tener para irte enfrentando con un vecino es cada vez a enseñarle más los dientes y a irle generando putaditas. No es la mejor estrategia. Siempre lo mejor es, mira, tú y yo comer juntos no lo haremos, tomar un café tampoco, pero un poco civilizadamente nos movemos y a ver cómo no incrementamos las cosas hasta tal extremo. Y eso quiere decir, y fijaros una cosa tan simple, ahora se habla de empezar las negociaciones de paz con Ucrania. Bueno, pues parece que solo Trump habla. ¿Es que Europa no tiene ninguna propuesta? Fijaros que verbalmente y con actos solo la Unión Europea ha puesto una propuesta sobre la mesa: conceder más armas y dinero a Ucrania. ¿Algún momento han dicho qué consideran ellos que es el plan apto para la paz en Ucrania? No lo han dicho. ¿Han pedido ir a ver a Putin y a ver, hablemos un poco? No, no lo han hecho. ¿Es la mejor estrategia? ¿Sigue siendo la disuasión? Solo puede ser que cada día el discurso que le hacemos llegar a Putin es que nos vamos a armar, cada vez con más armas y más potencia. De alguna manera vamos a compartir muchos kilómetros de frontera. En algún momento nos vamos a tener que sentar y hablar, que es el vecino, compartimos la frontera, y hablar va a tener que ser: escucho qué me pide y yo le voy a decir mi posición, y vamos a ver si podemos encontrar alguna situación más o menos que podamos conllevar mutuamente. En cambio, la única instrumento de seguridad compartida no militar que existía, que era la OSCE, hemos expulsado a Rusia de la OSCE. La hemos sacado fuera. Y dices, bueno, pues tendremos que recomponer en algún momento esas relaciones, y eso no quiere decir ni que seamos amigos, ni que lo vayamos a aceptar y que no tengamos que criticar lo que ha hecho Putin, que hay que criticarlo. Pero respuestas tendremos tendremos que poner sobre la mesa alguna otra propuesta, porque hasta ahora, fijaros que solo se habla de Rusia como la amenaza para Europa y por tanto que es el enemigo de Europa. Tendremos que poner otra clase de propuestas. Y la cuestión, seguimos diciendo, si Europa quiere evitar la guerra, si la mejor manera para ellos, lo que se nos dice que hay que prepararse para la guerra. Yo creo que también son importantes esas palabras que nos decía Federico Mayor Zaragoza cuando nos decía: si quieres la paz, prepárate para la palabra. Si vis pacem para verbum, no si vis pacem para bellum. No te prepares para la guerra, prepárate para la palabra, prepárate para el entendimiento con el otro. Yo creo que estos son retos que también tenemos que hablar y que muy pocas veces están saliendo o poniéndose sobre la mesa. Yo creo que razones para que opinéis ahora os he dado un montón. Diría que podéis hablar, discrepar, decir, reflexionar, lo que se os pueda ocurrir. Y para mí lo importante es que generéis opinión pública. Los medios apenas están dando opinión. Los medios están conduciendo a un solo carril, y es
prepárense para la guerra, aunque sea de forma tan burda como con ese kit, pero es el mensaje claro que nos están dando. Yo creo que también nosotros tendríamos que tener capacidad de disentir una de esa opción y si queremos otra, pues ponerla sobre la mesa. O como mínimo en las encuestas de opinión, si os preguntan, pues poder decir a una otra cosa distinta. De momento a mí no me han preguntado, pero no sé si no estoy en la base de datos de las encuestas de opinión o qué. Pero bueno, yo creo que sí que me gustaría que pudiéramos mantener un diálogo sobre estas cuestiones. Y fijaros que yo al menos he intentado dar como dos clases de opiniones. Una son, aunque alguien diga, sí, yo estoy de acuerdo en que nos tenemos que rearmar y armar hasta los dientes. Bueno, pues sé consciente de lo que vas a perder con ello, cómo nos va a afectar a todos los ciudadanos y si esa es una opción eficiente o si es una opción no de gastar, sino de malgastar. Y hay otras cuestiones que son de carácter más de pensamiento, si coincidimos o no con este pensamiento de que la mejor forma de obtener la paz es a través de las armas, a través de la guerra y tener posiciones de fuerza y de privilegio, que es lo que se estaría planteando. Y que a veces tampoco no me queda claro si la Unión Europea lo hace por convencimiento o simplemente porque lo impone Estados Unidos. Tampoco me queda claro exactamente por qué hay tanta unanimidad en ese tema. Y somos conscientes de que en la Unión Europea estos temas no los vivimos igual todos. Mira, la gente o las personas que viven en los países bálticos y los que fueron ex repúblicas soviéticas, Polonia, Chequia, Rumanía, en estos países la población que vivió 50 años bajo el régimen comunista no quieren ni verlo. Y esta población está diciendo, aquí hay que armarse porque no nos podemos fiar. Yo sé que esa población tiene esta situación, pero podemos actuar de otra manera que no sea esa. Ya sé que, por ejemplo, pues os dirán que eso de tener un solo ejército en Europa es imposible. ¿Por qué? Porque no saben quién lo va a comandar. Y como no se sabe quién lo va a comandar, pues no vamos a llegar a un acuerdo. Pues bueno, pues vamos a seguir malgastando dinero porque no tenemos otras alternativas a ello. Bueno, callo y podéis ahora reflexionar vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, claro que sí. Efectivamente, tal y como has dicho, has lanzado un montón de mensajes, un montón de información. Decías que cuando has referido a las encuestas que a ti no te han preguntado, nosotros sí te hemos preguntado a ti y así nos has contestado y nos has ofrecido esta visión tan crítica y bienvenida, ¿no? Porque tal y como decías, pues todo nos lleva al rearme y al kit, y al ojo con lo que nos viene. Has mencionado y has hecho mención a la palabra clave que es la distensión y el uso de la palabra, que efectivamente yo creo que ahí sí que deberíamos invertir muchos miles de millones en valores y en educación y en otras cosas que igual nos servirían mejor, tal y como has puesto en el ejemplo que me ha gustado mucho de la comunidad de vecinos. Pues lejos de hacernos, como has dicho, putaditas, pues casi mejor que vamos a llevarnos bien por el bien de la comunidad. Me imagino que habrá muchas manos levantadas para hacer alguna reflexión, así que creo que por ahí hay personas que tienen micro. Ahí hay una mano levantada. Adelante. Vale. Apa, arratsaldeon. Bueno, la verdad es que al escucharte a ti entra mucha rabia al ver a esta élite europea tan irresponsable, mentirosa,
chorizo y canallas. Y mi opinión sobre esto, al final, bueno, yo obviamente no veo que sea mi guerra, no porque no me sienta español y demás, sino que porque creo también digamos, la corporación o el bloque que fomenta la guerra es porque también quiere reproducir su poder, reproducir su sociedad, su civilización, y a mí no me representa esta civilización, por ende tampoco me representa su guerra. Entonces, como reflexión, como opinión así, no sé si la gente se quiere mojar, pero yo echaba la mía. Pero sí que a raíz de esto me entran unas dudas técnicas, que por un lado me entra la duda de que, claro, ahora en Estado español Pedro Sánchez no puede sacar los presupuestos generales y está todo el rato, pues lo que se dice, reseteando los presupuestos de hace 2 años. Entonces, ahora en las comunicavides se ha salido que parece ser que va a hacer unos nuevos presupuestos sin salir al Parlamento. O sea, he escuchado que va a como reajustar los presupuestos para poder cumplir esas promesas y esas... cabo en la mano, me sale en castellano, esos compromisos que le ha dicho Europa y el Marco Rutte y todos estos. Y pues quería preguntar, a ver, eso técnicamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede salir de esta Pedro Sánchez? ¿Y qué escenario puede surgir para que Pedro Sánchez pues, haga su trabajo de servilismo? Sí, mira, Pedro Sánchez tiene un panorama más complicado que los otros de la Unión Europea, porque no tiene presupuesto, es prorrogado. Por tanto, aquí, cuando acaba 31 de diciembre, el 1 de enero, vuelven a entrar los de 2023. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha estado haciendo hasta ahora? Pues que en los consejos de ministros, a lo largo del año, va aprobando créditos extraordinarios para la defensa. Por ejemplo, en el 2024, créditos, y eso quiere decir deuda, se le da a defensa el año pasado 2.950 millones de euros para que se gastara en defensa, porque no le puede incrementar el presupuesto, entonces se los da en forma de crédito. ¿Qué márgenes tiene el gobierno en este caso? Pues ir generando deuda, ¿vale? Eso ya lo está haciendo, Yo creo que para esta semana había previsto, ya lleva concedidos 1.050 millones y para esta semana en el Consejo de Ministros creo que entra otra aprobación de 2.000 millones para defensa en créditos. Pero tiene otros mecanismos. Los fondos de emergencia, que serían, por ejemplo, fondos que tú tienes por si hay una dana, por si pasa algo, siempre hay en los presupuestos una partida, como diciendo, para imprevistos. Pues de eso una parte de estos fondos ya los va a dar directamente a defensa. Luego ya la Unión Europea le ha permitido que los New Generation y los fondos de cohesión los dirija hacia defensa. Y luego tiene otra, ¿cómo cambiar el presupuesto sin que pase por las Cortes? Que esa es la cuestión, las tiene. Porque con la pandemia, en los presupuestos de 2023, bueno, y anteriormente en los 22, y no se quitó de la ley de acompañamiento del presupuesto, es un artículo que concede al presidente del gobierno modificar partidas presupuestarias sin necesidad de aprobarlas ni pasarlas por el Parlamento. Y eso se aprobó en momento de pandemia para decir, bueno, pues de fondos de transporte o le pasamos dinero a sanidad porque tiene que actuar, estamos en una emergencia sanitaria. Como esa cláusula, ese punto de la ley no ha sido nunca modificado, ahora puede hacerlo, pero con finalidad de defensa. Y de hecho a mí me consta que ha pasado aviso a todos los otros ministerios que le digan cuál es el grado de ejecución presupuestaria. ¿Eso qué quiere decir? Cuando te dicen cuál es el grado de ejecución y está diciendo, a ver, ¿qué te quito?
que te quito para pasarlo a defensa. Aunque en su discurso público es, no voy a tocar el gasto social. Que en todo caso puede ser, a los de Sumar no les tocará el presupuesto, puede ser que sea eso, pero de hecho lo va a hacer. Lo va a hacer. La única ventaja o desventaja que tiene Pedro Sánchez es que cuando acabe el ejercicio y entremos a 1 de enero de 2026, Defensa sigue estando con el mismo presupuesto que 2023 porque no acumula. No acumula porque cada año volvemos a la casilla de salida. Cuando en otros estados lo que se modifica del presupuesto es lo que te he dado de más este año ya lo tienes y al año que viene te vuelvo a dar más y ya lo tienes y gradualmente se va incrementando. En el caso de España, como vamos a presupuestos prorrogados, no se acumula. Pero es esa, lo que tiene es ahora Sánchez, esas son las cartas con las que puedo jugar este año. Y esto de que la ciberseguridad, fijaros la habilidad del discurso es, mientras que el discurso que se ha impuesto en la Unión Europea es el real, plan rearme. Es claro, En cambio, Sánchez no habla de que no, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que incrementar la seguridad, utiliza otra palabra que no sea defensa, que no sean armas, pero luego uno mira la lista de la compra, que digo yo, del Ministerio de Defensa, ¿qué quiere comprar en los próximos 10 años? Valorado en 55.000 millones de euros y es defensa pura y dura. Por tanto, el discurso y la lista de la compra no cuadran. Vale, aupa, arratsaldeon. Espero que el ser espontáneo me permita ser claro, pero me da la impresión de que venimos de lo conocido, venimos de la historia, especular, guerra, no guerra, ¿cómo diría yo? Cómo los conceptos son engañosos, cómo el poder hace que la sociedad admita conceptos que son contrarios, digamos, a la propia libertad de pensamiento. Por otra parte, dos matizaciones que tengo en relación con esta ciudad, Gasteiz. Tenemos a 5 kilómetros de aquí, tenemos una base militar española de la OTAN y somos incapaces de vaciarla. Eso es una propuesta. Somos incapaces de, como pueblo, ir a donde está esa gente que mata y decirle, vosotros, fuera. Y otra cosa es que me parece extrañísimo, se habla de que no hay que transportar armas, no hay que vender armas, pero oigo muy poco que no hay que hacer armas. ¿Quién hace las armas? ¿La clase obrera? Sí, me da la impresión que sí. Y digo, ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a estar dominados, digamos, por, vamos a decir, por 1000 personas, cuando después, aunque no se haga encuestas, los pensamientos parece que de todas las personas son buenismos? Ay, qué pena el niño que le ha caído una bomba en Gaza, pero yo la hago. Ay, qué pena el señor mayor que no puede lavarse, pero yo impido que ese señor tenga jabón, tenga agua corriente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir, digamos, los dictámenes del poder? Que me da la impresión que para mí es el mayor enemigo que tiene la humanidad. Y entonces asumimos lo que nos dicen y somos incapaces de reaccionar como personas libres, con miedos y sin miedos. Es un poco lo que yo tenía que decir. Es que ricasco. Mira, las bases militares, aunque podamos decir que era española o no, todas son de uso conjunto. En España las que son estrictamente norteamericanas estrictamente, hay dos, Morón de la Frontera y Rota. Yo de Estados Unidos. Las otras hay en general, aunque sean españolas,
la OTAN las puede seguir usando, ¿eh? Y otra cosa es que a veces tienen centros específicos OTAN, por ejemplo en Vétera, que tienen comunicaciones, que quiere decir que son centros compartidos, de mando compartido. Pero cuando es de base, las bases, como estamos en la OTAN, se comparten. Bueno, y bueno, has dicho cosas que entrarían, ¿eh? Porque terrorismo, pero no, para no alejarme del tema, para no alejarme. Yo creo que nos has vuelto a saltar otro tema también importante dentro de la Unión Europea y en este contexto, y acaba siendo, se es consciente de que gran parte de todas las armas que se van a comprar van a ir hacia Estados Unidos. Hasta el 2023, el 65% de las armas que se compran en la Unión Europea tienen procedencia de Estados Unidos. ¿Sí? Aquí, mayoritariamente, las armas que se compran es a Estados Unidos. Hay otro entre un 5 y un 7% que son de fuera de territorio también europeo, que entran, por orden de importancia, serían Corea del Sur y Israel. Producción europea propia que se consuman los ejércitos en Europa está en un 30%. Ya desde el 2014 se decía, tenemos que empezar a producir más, la industria europea producir más y comprar a la industria europea y no depender de otras industrias exteriores. Para ese fin, ya en el 2022, la Comisión Europea aprobó lo que se llamó la primera estrategia industrial europea de defensa. Y ahí marcaba objetivos muy claros. Solo pongo un dato, que dijo, para el 2030, el 50% de las armas que se compren en Europa tienen que ser fabricadas en Europa. Fijaros que eso, otra de las cuestiones que están sobre la mesa es, si vamos a destinar tanto dinero en compra, hay que hacer que la industria europea sea más grande y produzca también innovación tecnológica de armamento, es decir, que haga las dos tareas, producir más y producir también dentro de nuevas armas y que compremos menos en los estados exterior. Esa que os puede parecer coherente o no, ¿va? Eso ya es otra cuestión, pero fijar que cuando en la medida en que más armas produces, también más se exporta. Y a veces, como en Europa, a veces jugamos como al solitario, que nos escondemos las cartas. Hay cosas que las sumamos como los 27 por separado. Pues si fijamos las ventas de armas de Europa hacia otra parte del mundo y las sumamos, el primero en vender armas es Estados Unidos. El segundo somos los 27 de la Unión Europea. Estados Unidos con Ucrania ha aumentado mucho las ventas y está casi en el 40% de las exportaciones mundiales de armas son norteamericanas, pero el 30% son europeas. China le sigue con un 10% y Rusia, que estaba en el tercer lugar,
ha bajado mucho y es evidente. Exporta menos porque tiene una guerra y consume, por tanto no vende. Rusia está solamente con el 7%, pero fijaros que el gran mercado mundial de armamento en el mundo de ventas está en manos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y otra de las cuestiones que son incongruentes, se llega al consenso de los 27, que es el anuncio que hace von der Leyen, de vamos a gastar en 4 años 800.000 millones. En 4 años. ¿La industria europea puede ponerse al día en 4 años? No. Pues es evidente dónde va a ir a parar ese dinero. Y yo no sé si eso lo hará o no, pero puede ser que sea la única baza que tiene la Unión Europea a Trump con los aranceles. Es que con todo lo que te voy a comprar, quítame al menos los aranceles al vino y al queso. Por ejemplo, yo creo que son de las pocas bazas que le queda, y es que Europa va a gastar mucho dinero en armamento. Y que nadie me pregunte, pues que le pongan aranceles. No tiene sentido, el arancel lo cobra el Estado. Si el que compra es el Estado, no se autoimpone un impuesto que luego se lo queda a él. No hagáis esa propuesta que no tiene... Sí, aquí hay 2. Gracias, Tika. Una cosa. Yo creo que está claro que todos nos damos cuenta de que cuando nos hablan de gasto está claro, ¿no? Todo ese dineral que tiene que ir supuestamente a seguridad, pues va en detrimento de derechos, como tú muy bien lo has dicho, ¿no? No sé si tenemos margen de maniobra, o sea, no sé qué posibilidades tenemos de plantarnos como sociedad. Yo, después de pensarlo mucho con grupos de mujeres que estamos en contra de la guerra y que hacemos muchas acciones y que estamos meditando sobre esto con el Centro de las muchas veces, ¿no?, desde Euskal Herria, tengo claro que si toda esta gente que se reúne para decidir la vida del resto de las personas del planeta, ¿no?, porque así es, porque la vida de Ucrania se sientan a decidirla Estados Unidos y Rusia, la vida del juego, del ajedrez, de cómo va a ir la vida en el mundo, se decide en unas plataformas muy lejos de la vida, ¿no? Solo se me ocurre una solución, que a todos estos señores obligatoriamente los pongamos un mes no más, en medio de Gaza, en plena guerra, me da igual Sudán, si quieres Yemen, que elijan, porque son sus hijos los que van a ir a estar descuartizados, son sus vidas, es su dinero, son sus familiares y amigos. No, y nadie habla del destrozo humano, del sufrimiento, de las grietas, de la recomposición de esas vidas. Ya sé que es muy difícil y muy caro recomponer también las casas, pero ¿y las vidas? Los mutilados, los niños, ¿cuántos millones de niños no mueren, no? Nadie pone eso en el tablero. Es que parece que se la sopla. Este mismo sábado estuvo exactamente donde tú estás sentada Víctor Amado hablando aquí en el Europa, porque este señor, que es profesor de la UPV, está en muchas historias internacionales, da clases en Tel Aviv y conoce muy de cerca el tema Palestina-Israel. Y nos dejaban entredicho algunas cosas muy serias que a mí me preocupan mucho. Y decía que hoy por hoy, para el tema de Palestina, por ejemplo, no nos queda otra que ir de la mano del señor del zumosol. Yo estoy muy harta de que los políticos nos traten como a menores de edad. Estoy muy harta de que nos quieran hacer creer que realmente no va a repercutir en detrimento de otros gastos. Y creo que es hora de decir las cosas como son. Y no sé si a ti, que estáis... Sé de buena tinta que estáis reflexionando sobre esto durante hace muchos años, ¿se te ocurre alguna otra alternativa que no sea volver a las calles, volver a gritar como lo estamos haciendo, seguir diciendo no a la OTAN, no a la guerra, no en nuestro nombre? Y no queremos que esto siga por ahí. No, y punto. No sé de qué manera, si nos puedes dar luz. Gracias. Sí, espera. Sí, yo tengo una pregunta relacionada con lo anterior de la industria armamentística.
además de felicitarte por la claridad de la ponencia y felicitar al Servicio de Cooperación por organizar las jornadas. Se está oyendo también otro argumento en estos momentos de defensa de este proceso de rearme, que es económico, ¿no? En el País Vasco, por ejemplo, apareció una entidad llamada Sedarriac, que la califican como lobby socioempresarial, que dijo que bueno, iban a haber unas, antes de que llegara Trump, incluso unas grandes oportunidades económicas con la industria armamentística. Y en estos momentos de incertidumbre económica, ya pues en el gobierno vasco varios representantes han dicho sí, ahora hay que producir armas porque con lo mal que pintan las cosas no nos queda más remedio. Como desde el Instituto de las habéis trabajado mucho en estos temas, ¿qué tipo de argumentos darías tú para rebatir esos planteamientos? Bueno, mira, no es fácil, ¿eh? No es fácil elaborar otro discurso y a veces yo creo que tenemos que llegar a, pues mira, yo creo que os he acabado haciendo un discurso elaborado, que busca cifras, pero si estás en la calle, en un café y en una panadería, no te sirve. Tienes que ir a cosas más simples. Y el más simple para mí es entroncar con aquellas, diríamos, pensamientos que a la gente le son más naturales. Y yo creo que perfectamente es bueno que de manera regular a la gente les recordemos, o no que les recordemos a ellos, hacer recordar a las personas, y sobre todo las personas mayores tienen recuerdo de lo que supuso la guerra civil. ¿Qué supuso una guerra? ¿Qué supuso la posguerra? Y decir, ¿eso es lo que quieres? ¿Queremos volver a repetir eso? Y que nos acordemos. Yo recuerdo a mi padre diciendo, bueno, que lo tuvieron después del campo de concentración de Francia, otro, decir, bueno, llegué al pueblo en un permiso de estos que por llegar ya en un campo de concentración de Francia, volver a España, tuvo que estar 4 años en Algeciras purgando. Tenían que hacerle el lavado de cabeza. Llegó al pueblo y decía, pero es que aquí no hay pan para comer. Aquí aquí pasamos hambre, ya estábamos en posguerra. Pues ir recordando lo que supuso esa guerra, lo que supuso cuando alguien en el pueblo pequeño, que todos se conocen, quién denunció a quién. Recordar esas cosas porque es el mejor antídoto para decir, eso no puede volverse a repetir. Cómo nos quedamos rotos como sociedad, no hay que volverlo a hacer. Y también recordar qué supuso la violencia que pasasteis aquí en Euskal Herria, decir, ¿eso queremos que vuelva a pasar? ¿Queremos volver a situaciones de ese tipo? Y entonces decir, mira, a mí es igual si me dicen que me rearme, que no rearmar, es igual, no queremos eso. Y ya está, algo más simple, porque es difícil introducir en la cola del pan o en un café con compañeros, cosas es más difícil, pero yo siempre diría que lo más simple es, ¿y realmente estás tú de acuerdo que las armas dan paz? ¿Es esa la experiencia que tenéis aquí? ¿Las armas dieron paz o no dieron paz? Introducir ese tipo de reflexión más pequeña. Y con respecto de la industria armamentística, de siempre eso se justifica de 2 maneras. Que la industria de armas da puestos de trabajo, genera economía y transfiere tecnología del mundo militar hacia lo civil. Esos son los 2 mitos que hay. Y ahí lo crudo de este tema es que tú puedes decir, mira, pues voy a hablar con el comité de empresa de SAPA, que lo tenéis aquí. Pues verás que ninguno de estos trabajadores va a estar de acuerdo en este tema, porque te dirán como trabajadores que necesitan trabajo, que necesitan ganarse la vida, y la posición de los trabajadores es que si ellos no lo hacen, lo hará otro. Esa es la realidad de ese debate.
Pero si tú acudes a estudios económicos que han estudiado el mundo de la industria de armamentos, te dirán que es una industria que requiere unas cualificaciones tecnológicas de lo que se va a producir, que es tan específico que el grado de inversión económica es muy alto de este tipo de empresas. Y cuando comparan el mismo grado de inversión económica en industria civil, cuántos puestos de trabajo genera y cuántos puestos de trabajo genera la industria militar, siempre va en detrimento la industria militar respecto que la industria civil. Por tanto, si los gobiernos apuestan económicamente por la industria civil y en estos momentos la industria tecnológica, bueno, ¿y por qué no tenemos una red social en Europa? Pues no la tenemos. ¿O por qué no tenemos como el ChatGPT de Europa? No lo tenemos. ¿Por qué no apuestan por ese tipo de empleo? La historia, por ejemplo, demostró que países como Alemania y Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial tenían prohibido industria militar y tener ejércitos, fueron los países que inmediatamente más crecieron económicamente. Fueron los más ricos en muy poco tiempo. Por tanto, la industria o la riqueza que supuestamente genera la industria militar, al mismo grado de inversión con otra clase de industria, se genera más riqueza. Y la otra cuestión, el traspaso tecnológico, eso ya es prehistórico. Desde que estamos en las nuevas épocas tecnológicas, lo que se está haciendo es traspasar tecnología civil hacia productos específicos de uso militar, pero no son inventos realmente militares. La inteligencia artificial no es invento militar, es un traspaso de civil que buscan cómo aplicarla en el campo militar. Por tanto, en estos momentos el traspaso tecnológico es al revés. Y la otra cuestión, cuando militarmente generan un prototipo, siempre los militares lo bloquean porque no quiera que haya traspaso hacia otros países. Por tanto, incluso la tecnología, cuando los militares apuestan por una clase de tecnología, la vetan para uso civil hasta que ya no sea, ya como diciendo, ya militarmente ya me es igual. Entonces, dejamos que la sociedad civil entre en ese prototipo. Tanto es difícil, pero vamos, argumentos hay. Lo que hay que buscar cómo lo contrarrestamos, a veces con contraejemplos. Y os digo que no es fácil porque incluso los trabajadores de todas estas empresas ya están de acuerdo. Y en los municipios en donde hay esta clase de industria, difícilmente vais a encontrar población que esté en contra. Hola, buenas tardes. Aquí arriba. Muchas gracias por tu exposición, porque me parece que expones todo lo que los medios de desinformación masiva, lo contrario que nos están contando. Pero yo me pregunto, si todo lo de Putin y lo de Rusia es mentira, por otro lado tenemos unos psicópatas gobernando Europa, ¿cuál es realmente el foco, el trasfondo de toda esta historia? No se me ocurre pensar más que nos quieren empobrecer, expoliarnos, saquearnos, pero ¿tú qué crees realmente? Bueno, yo tanto como saquearnos, empobrecernos, la voluntad no es empobrecernos. La cuestión es que dicen, bueno, si somos más pobres tampoco pasa nada, es lo que yo creo que están diciendo. El objetivo es que a Putin lo han necesitado para montar ese discurso. Sin Putin el discurso no funciona. Y si uno es consciente que la batalla mundial se está librando entre Estados Unidos y China, y Rusia en esa ecuación no es relevante. Pero Europa necesita, de alguna manera, convencernos de que eso que se hace es que lo necesitamos porque Putin nos amenaza. Pero yo me relajaría en que vayamos a entrar en una guerra de Putin. ¿Que Putin es un impresentable? Pues sí, es un impresentable.
pero de ahí a que nos invada, creo que tan tonto no es. Vamos, yo no lo sitúo en categoría de tonto. ¿Para qué tanta tontería? Pues porque quieren rearmar Europa, quieren incrementar los presupuestos de defensa y necesitan una razón. ¿Cómo lo justifico ante la población? Y sobre todo, en un país autocrático, Rusia, China, Arabia Saudí, ¿necesitan que la opinión pública dé apoyo a la decisión que toma el gobierno? No. En Europa sí. En Europa quieren tener encuestas de opinión favorables a lo que se propone y para que sean favorables, pues necesitas propaganda mediática para que te lo creas. El objetivo no me queda a mí claro. El objetivo es armarse, ya está, es incrementar el presupuesto de defensa hasta el 3,5%. Y fíjate en otra cosa, si realmente ese presupuesto se va ejecutando, que se han dado 4 años para ejecutarlo, si dentro de 4 años más o menos ya se está en el 3%, que cada país lo ha subido, este tema entrará en el silencio. Y hablaremos ya poco de Putin porque ya hemos conseguido el objetivo. No, no se ha ido, la OTAN. La OTAN no se ha ido. Y Estados Unidos no se ha ido de la OTAN y no se irá. Bueno, juega con su economía. Las confrontaciones se llevan en la esfera económica. Y en este caso yo os digo que no es que quiera atacar a Europa, que nunca le han tenido aprecio tampoco a Europa, los norteamericanos, pero su objetivo es China. Y el objetivo es impedir que China crezca. Ese es el objetivo. Y para ese objetivo lo único que dicen es, de aquí lo que os pase es, fíjate que no sé si lo hizo adrede con Ucrania, pero que ha servido de espoleta a los gobernantes europeos. Cuando Zelensky fue a Washington, la humillación pública que le hizo, por una parte, pero el punto fundamental no es la humillación, el punto fundamental es que a los 2 días retiró de ayuda a Ucrania lo que eran la ayuda de satélites en el campo de batalla y la inteligencia militar. Intentó dejar ciego al ejército de Ucrania, diciendo, o cedes o te quedas ciego. Entonces, en Europa fue la lección, ¿cuál es? Como os enredéis en una guerra, ya sabéis, no me tenéis a mí, o os lo coméis vosotros solos, o no voy a estar yo, y lo que les he dicho es, o gastáis y gastáis y gastáis, y me compráis, o conmigo no contéis, os voy a dejar como con el culo al aire. Es el mensaje que ha lanzado. La misma, pero más fina. Mira, con que esto de que Europa se tenía que rearmar, el primero en decirlo fue Obama 2014. Luego llegó Trump y lo hizo con formas más rudas, menos formales y menos educadas. Luego llegó Biden, no lo desmintió, siguió diciendo lo mismo. Y ahora Trump, ¿qué hace? Tiene formas políticas mucho más duras, menos educadas, más agresivas, más, no sé, esto de los aranceles cómo acabará, pero bueno, pues no es pulido en las formas. Hombre, pulido en las formas es que nunca humillas a un presidente de gobierno en tu casa. Se calló y siguió ayudando a Israel. Lo siguió ayudando. No hay una gran diferencia, pero digo que son las formas distintas y en Trump en todo caso es más rudo. Muchas gracias, has estado muy bien, gracias
al ayuntamiento, a quienes organizan esto. Y ahora quiero hacerte una pregunta que me la hago todos los días y que discuto mucho con la gente. ¿Cómo se inició la invasión de Ucrania? Uf, esto da para otra cosa, esto es otra cosa y larga. Pero, a ver, mirar, con cosillas muy sintéticas. Cuando se acabó la Guerra Fría, se dijo que se llegó a un acuerdo verbal, nunca escrito, entre papeles, en el cual Reagan sí que se comprometía a no aproximar las fronteras hacia Rusia. Hubo un acuerdo tácito sobre ello. La cuestión es que con el paso de los años, cada vez más países de la ex repúblicas soviéticas se iban incorporando hacia la OTAN y algunos hacia la Unión Europea. Se iban siendo, y Rusia pedía que militarmente, diríamos, la OTAN y Rusia no hicieran frontera, que siempre hubiera como unos estados tampón entre unos y otros y que hubiera una franja que no estuviera ni con ellos ni con otros, que luego siempre intenta decir, bueno, que se aproximen hacia mí y que sus gobernantes sean más afines a mí que el otro, pero de alguna manera era que tuviéramos estados hasta cierto punto neutrales. La cuestión es que hasta llegado el 2000-2010, Rusia no reaccionaba a la incorporación de nuevos estados hasta la OTAN. Pero ya llega un momento en el que Putin relanza la economía rusa, ya tiene mayor crecimiento, tiene recursos, y ya se dice, bueno, hasta ahí hemos llegado, que es lo que le plantean, y plantea que en el caso de Ucrania, Moldavia, Georgia, consideraba que esos eran territorios vitales para su seguridad y pedía que no entraran en la OTAN y que no entraran en la Unión Europea. Pero de alguna manera siempre se ha ido forzando, y forzando quiere decir que todos han jugado a que internamente en estos países daban apoyo a candidatos políticos o prorrusos o proeuropeos. Siempre ha habido esta clase de apoyos con política interna que de alguna manera es situar candidatos más hacia aquí o más hacia allá. Puede ser que a Putin, fíjate que en el 2014 invade ya Crimea, y se la queda, y empieza todo el litigio por esta franja que el 80% de la población era rusa, de origen ruso. Y en estos momentos, Ucrania, cuando tú polarizas un país y estás conmigo o estás contra mí, en esa polarización se empiezan a emitir, diríamos, propuestas políticas que el ruso no se va a permitir en las escuelas, que no van a poder hablar en ruso, a perder libertades rusas, y la población que rusa empieza a sentirse también mal en el país. Hay ya mucha polarización en unas regiones más que en otras, donde la población rusa es mayor. Y en estos años, desde el 14 al 22, que fíjate que pasan aquí una serie de años, esos años no fueron utilizados para implementar acuerdos de paz. Se firmaron unos acuerdos de paz, pero que no fueron respetados, esos acuerdos de paz. Por Rusia no, pero tampoco por Occidente. Los acuerdos no eran del interés y era casi como todos nos estamos preparando para una guerra, porque ya preveían que iba a entrar en esa guerra. Incluso te diría que Putin, la manera de prepararse para esta guerra fue: si voy a entrar en una guerra, primero tengo que limpiar mi deuda con el FMI y el Banco Mundial. Entonces voy a retornar todo el dinero para que no me atornillen con las sanciones económicas, que lo van a hacer, que eso ya lo preveyó que haría. Y la segunda, voy a venderme todos los dólares que tengo y voy a acumular oro. Entonces se preparó, no solo en términos militares, sino que preparó su economía para una guerra. Fijaros que las sanciones
a las que se ha sometido. Han hecho daño, sí, pero poco. Se esperaba que tendría más daño del que ha habido. Y era una guerra no solamente esperada, sino que yo creo que Estados Unidos no quiso hacer nada para evitarla. No la quería evitar. Y yo te diría otra razón por la que no la quería evitar. Si Estados Unidos tiene una mentalidad muy bipolar. Mi enemigo, con quien me voy a jugar aquí los cuartos en el mundo es China. ¿Rusia tiene un peso económico relevante en la economía mundial? No. El PIB de Rusia es equivalente al de Italia. Por tanto, ¿es un competidor en el mundo? No. Rusia solo tiene un papel militar y tiene armamento atómico. Entonces, para esta guerra, para Estados Unidos era, si puedo limar, si puedo erosionar a Rusia y la dejo quieta, me la quito de encima durante unos años. Entonces, nunca ha pretendido ni que Rusia pierda la guerra, pero sí que había que impedir que la ganara. Por tanto, Estados Unidos era no consciente, sino que lo que había que hacer era una guerra de desgaste. Desgaste a Rusia, pero tampoco nadie valoraba qué desgaste supone para los ucranianos o para los europeos, porque aquí los que se han empobrecido con esa guerra también somos Europa. Estados Unidos no, nos ha vendido el gas de fracking, nos vende las armas y hace business. Y fue Estados Unidos con su mensajero Boris Johnson el que a los 2 meses impidió los acuerdos de paz de Estambul, que había ya unos acuerdos muy avanzados, y Boris Johnson fue el que le dijo a Zelensky: aquí hay que seguir con la guerra, porque la guerra pretendía desgastar a Rusia. No, es muy sintético, que no da esto para... Tema. ¿Alguna reflexión más? Pues si no hay ninguna mano levantada, reiteramos el agradecimiento a Tika Font por el buen resumen que nos ha hecho de una realidad que es bastante compleja. Y bueno, yo me llevaría como de manual de bolsillo para la cola del pan, como has dicho antes, la importancia de unos argumentos bastante cercanos, que es el uso de la memoria, ¿no? Ese me ha gustado, y yo creo que, Pilar, te lo puedes llevar, porque es de bolsillo y es de fácil uso. Y sobre todo, como otra estrategia que está detrás de todo esto es no optar por la distensión, un poco de manera civilina, más por la disuasión, por otra estrategia que es un poco más compleja, y como también decía la compañera, pues igual que se nos trata a los ciudadanos como somos, ¿no? Como personas, y no como no sé si llama decir niños pequeños, o no quiero utilizar una palabra fea, pero todos somos adultos y adultas, y entendemos perfectamente muchas más cosas de las que creen que entendemos. Entonces, creo que nos deben por lo menos hablar a la altura de lo que somos. Muchísimas gracias, Tika, y bienvenida a nuestra ciudad. Te hemos puesto un día estupendo. Mañana no sé qué hará, pero hoy, de momento, ahí el servicio de cooperación lo ha dado todo. Muchísimas gracias a todos por venir.